Con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, estamos en el ombligo de la semana, es miércoles 7 de diciembre, comenzamos cara a cara y como todos los miércoles ya nos acompaña aquí Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días a las y los radioescuchas, un gusto estar contigo. Augusto, pues ya estamos en el proceso de renovación del auditor. Hemos platicado este tema, pues yo creo que un par de meses al menos. Cuando menos. Hemos estado discutiendo desde la convocatoria, le hemos puesto mucha lupa al asunto. Hay que recordar que el auditor superior del Estado de Jalisco es el que se encarga precisamente de eso, de revisar y de auditar las cuentas públicas, es decir, de auditar cómo se gastan nuestros impuestos, cómo los entes de gobiernos gastan el dinero, y ya después el Congreso se encarga de hacer la labor ya más de fiscalización y de aprobar cuentas. Pero el auditor es fundamental. Si la información del auditor está mal, si la información del auditor está sesgada o tiene algún tipo de tinte partidista, pues será imposible que sepamos el asunto de las cuentas públicas si están bien o mal. Augusto, pasan 4 el examen, superan 80, el examen que se realizó para ver quién puede ser el auditor idóneo para relevar a Alonso Godoy, y están las dudas de si entre estos 4 quedará el nuevo auditor superior del Estado de Jalisco. Bueno, pues sí, tenemos algunos meses, Enrique, con este proceso que ha sido tal cual un proceso, es decir, secuencial. Primero, consiguió la sociedad civil que la Comisión de Vigilancia abriera el debate, abriera la discusión de cómo se iba a hacer, cómo se iba a convocar y que pusiéramos en público cómo sería el perfil ideal del auditor que Jalisco requiere, porque no solo debe fiscalizar cómo se gasta el dinero, también debe por ley mirar cómo es el impacto de los programas en los que gasta. Rendición de cuentas, digamos. Rendición de cuentas. Sí. Y eso no ha sucedido todavía. El caso es que esa parte funcionó bien, si recordarás hicimos unos foros, estuvo en la opinión pública, después tratamos de incidir en la convocatoria para que esta fuera atractiva para las mejores, para los mejores y se inscribieran y participaran en el proceso. En esa convocatoria, bueno, quedamos acotados o quedó la sociedad acotada por lo que dice la ley. No podíamos pedir cosas que no estén en la ley porque entonces se volvería impugnable el proceso. Así llegamos a una convocatoria que, como un guiño, puso que al candidato que quisiera añadiera su declaración 3 de 3, que aunque no era obligatoria, sí, sería, podría fortalecer sus aspiraciones, ¿no? Así como lo que sucederá mañana, que aquellos candidatos que quisieran tuvieran una entrevista con los diputados para explicar más allá del examen lo que sucediera. Y el famoso examen, que siempre genera controversia. La ley dice un examen de oposición con 100 reactivos, de los cuales 80 debe pasar quien vaya más allá de este filtro. El examen generaba dudas si se iban a filtrar las preguntas y ya iba dirigido a ciertos candidatos. El caso es que la Comisión de Vigilancia le pidió a 3 universidades, al ITESO, a la Autónoma de Guadalajara y al TEC de Monterrey, que preparara reactivos en un sobre cerrado para abrir justo el día del examen y que se hicieran a puerta cerrada, se colocaran como un examen, es decir, que nadie tuviera todas las preguntas de manera previa. La Universidad de Guadalajara no participó, no podía participar porque es un sujeto auditable que eso entraría en conflicto de interés. Inmediatamente lo anuló. Así ayer, en reunión con la Comisión de Vigilancia, con observadores ciudadanos, representantes de todas las fracciones partidistas, y estos representantes no eran políticos, eran representantes técnicos, sapientes de la ley, sapientes de lo que decía la convocatoria, y que iban a confeccionar los exámenes. Se abrieron las pruebas a la vista de todos. Se usaron principalmente 2. La Universidad Autónoma de Guadalajara decidió mandar reactivos más del orden deontológico, es decir, éticos, preguntas sobre orden que no estaban incluidas en el examen, así que esas se dejaron para la entrevista a la que participen. Y que tiene más sentido en la entrevista. Porque tiene más sentido en la entrevista. Además, no se podían incluir, insisto, porque no podíamos violentar la ley. La ley es clara. Hay que estudiar la ley de fiscalización, la Constitución de la República, etcétera. Entonces, pero es una camisa de fuerza para hacer un buen examen, entonces. Es una camisa de fuerza. Un buen proceso, en realidad. Sí, y bueno, ahorita tocaremos ese punto del examen. El caso es que en rondas sucesivas, los representantes de los partidos elegían los reactivos, uno, y todos votaban si estaban de acuerdo o no con el reactivo, hasta llegar a 100.
A final de cuentas, podían también elegir de las universidades, se eligieron 19 del TEC de Monterrey, 9 del ITESO, y no es que los pusiera el TEC o el ITESO, los mismos representantes de las fracciones dijeron, yo elijo esta pregunta del TEC, yo elijo esta de... Para que fuera un examen que todos aceptaran. Así es, además cada uno llevaba sus preguntas. El partido que más colocó preguntas, y eso no fue pensado, se fue dando en las rondas, fue el PAN que puso 15, es decir, aunque hubiera filtrado todas las que traía, no le alcanzaba a nadie para pasar el examen. Así que fue transparente al final, y lo dije ayer, el examen lo propuso el Congreso, porque todas las preguntas se votaron. Ya no es si el PAN, el PRI, el PRD... Aunque el origen es de universidades que hicieron reactivos. Así es. Entonces, eso quedó muy transparente, no había teléfonos celulares. Poquito antes de las 3 estuvo impreso el examen, a las 3 ya estaban los candidatos. Se hizo todo como debe ser. Ahora el tema del examen. El tema del examen también es un asunto legal. Había que aplicar un examen de oposición, de conocimientos, y los candidatos que quisieran pasar a la siguiente etapa tendrían que liberar 80 preguntas bien. No deberíamos ya aplicar estos exámenes en posiciones como las que están en juego. Deberían participar prestigios, y para que ese prestigio nos hablara de cómo piensa dirigir la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, debería tener una sesión pública frente al Pleno de los Diputados y defender un caso y hacer una especie de examen doctoral que nos cuente cómo resolvería un caso, 2 casos, 3 casos, y eso nos daría cuenta de cómo funcionaría, y al mismo tiempo que los diputados razonaran su voto, por qué eligen a quien eligen. Así se pone el examen, que ya sabemos que los Pero supone que la entrevista sirve para esto, ¿no? O sea, la entrevista va a ser casos prácticos, éticos. Pero tampoco es legal. O sea, no puede un diputado decir, es que como no pasaste la entrevista... No, pero nada más no votas por él y ya. Nada más. Pero justo porque el examen ha generado tantas dudas, es un filtro que nos deja 4 candidatos que... Dices, bueno, pues supieron responder un examen, pero representan lo que Jalisco necesita en la Auditoría Superior del Estado. Tienen la personalidad, tienen el plante para hacerlo. Eso quizá en la entrevista se diga, pero de entrada ya eliminamos a 26 porque uno de los 31 inscritos no se presentó. Ahora, Augusto, ahí el asunto es, de estos 4 que superaron los 80, es Israel García Íñiguez, que sacó 84, Gustavo Alfredo González Pacheco, que sacó 83, y Ulises Rafael Chávez Sánchez y Hugo Alberto Michel Uribe, que sacaron 80. Ahora esto lo vamos a preguntar al presidente de la Comisión de Vigilancia. Pero, Augusto, ¿por qué dejaron de inscribir a Hugo Michel? Digamos que no tiene ningún sentido, y aparte se me hace hasta una bofetada al proceso, que quien gasta el dinero público, buena parte del dinero público del Estado, que es Hugo Michel, subsecretario de Finanzas, se vaya y se registre. Es una puerta giratoria para pasar de ser auditado a ser el auditor. Exacto. Me parece que es una cachetada al proceso, lo dijimos aquí desde que se registró, que creo que el gobernador tuvo que haberle dicho, espérate, no es el momento. Queremos mandar un mensaje de apertura, de rendición de cuentas, y mandamos al secretario de Finanzas para que sea el nuevo administrador. Me parece de risa loca, ¿no? Verdaderamente. Pero ya no lo hizo. Ahora le toca al Congreso. Creo que Hugo Michel tendría que estar descartado de entrada. Yo opino igual. No solo es que ahora sea subsecretario en la Secretaría de Finanzas, viene de antecedentes de administrar los cargos públicos, Fue tesorero de Guadalajara. Exacto, que ha tenido el gobernador. Sí, no puede, habría que ver si presentó su declaración de intereses. Está claro que ahí tiene intereses totalmente personales y de grupo. Ahora, impedirle registrarse hubiera sido motivo de impugnación. Es ahora, en unos minutos, espero, ya estén todos los currículums y veremos quién presentó su 3 de 3. El Congreso debe ponerlos ya a la disposición pública, si no es que ya están ahora, y veremos si él presentó una declaración 3 de 3 y que los diputados digan, oye, pues estás impedido por obvias razones para ser auditor, porque tienes muchos años ejerciendo gasto público como para que ahora tú te vuelvas quien lo va a revisar. Está claro que no correspondía, me parece, que se registrara, pero tampoco correspondía impedírselo desde que la convocatoria era abierta, etcétera. Ahora les toca a los diputados actuar desde
desde la ladera ética. Pero entonces, por lo que entiendo, tú no podías impedirle el registro porque después se podía amparar, impugnar el proceso y por lo tanto de alguna forma desviar el proceso y judicializarlo. Pero entonces está mal planteado. Tendría que ser primero la revisión de los currículums, los que aplican con la ley, los que realmente son elegibles o los que incluso éticamente son elegibles, pasan a una segunda ronda que sea el examen y después una tercera ronda que sea la entrevista. Parece que está al revés. Exacto, primero debemos haber visto los papeles, decir, bueno, sí cumple los requisitos. Porque después con la calificación, Hugo Michel puede decir, oye, yo tengo 80, pues, respétenmelo, puedo impugnar al revés. No, ahorita él, bueno, pues tiene derecho a estar en la lista que la Comisión de Vigilancia pasará al Pleno de la Asamblea para que entre ellos elijan. En el debate entre los diputados y las distintas fracciones deberá quedar claro que ahí hay intereses específicos de un grupo político con una marca partidista que más evidente no puede ser. Nadie niega su capacidad, pero hay un asunto ético que hay que responder y los diputados tendrán que responder por eso, y esa es la parte de papel que nos toca desde la sociedad civil. Si las leyes están hechas de tal forma que inhiben que desde ahí podamos elegir a las mejores o a los mejores, bueno, nos toca desde la opinión pública poner la presión para que no nos suceda otra vez que alguien con intereses, que alguien que puede pactar cosas para ganar poder, para ganar posición, llegue a un lugar que es relevante para la administración pública. Me da 5 minutos más para ir al corte, Augusto. Volvemos y nada más para que me digas tu opinión de los otros aspirantes. Claro. ¿Te parece? Vamos al corte, seguimos con Augusto Chacón. Usted está cara a cara con la noticia. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 21 minutos estamos con Augusto Chacón analizando por los resultados del examen para elegir auditor. Sabemos que los diputados se pusieron de aquí al viernes para elegir al nuevo auditor superior del estado de Jalisco. En unos minutos platicaremos con el presidente de la Comisión de Vigilancia para que nos diga qué sigue y cuál es el proceso. Serán seguramente días pues muy agitados de aquí al viernes, si es que el viernes termina saliendo, Augusto. Sí, mañana todos los que participaron en el examen tendrán derecho, ¿no?, a participar en una entrevista y también a revisar su examen y a ver por qué sacaron lo que sacaron. Y ahí se podrán arreglar algunas impugnaciones. También tendremos que ver si no hay alguna mano negra que diga cómo deshacer el proceso. No parecía nunca que desde esto que empezamos en julio iba a resultar el mejor personaje para la Auditoría Superior del Estado. Ese auditor tiene que lidiar con las fuerzas más antiguas y más fuertes del Estado y no es sencillo poner a alguien que de pronto llegue y rompa con el estado de cosas. Así que la decisión como ciudadanos es, bueno, respetamos el proceso que se abrió, que fue transparente. Hay que felicitar al diputado Hugo René, la verdad. Totalmente. Jugó lo más. Ahora que acabe bien, pero el proceso va bien. El proceso va bien y ese es el punto, que acabe bien. ¿Cómo vamos a medir bien el proceso a final de cuentas? Pues con quien resulte electo, con quien no haya una impugnación y se resuelva legalmente. Sí, porque puedes tener un proceso perfecto, blindado, con contrapesos. Creo que el asunto del examen es de una creatividad asombrosa. O sea, cómo se eligieron los reactivos, a través de qué, nos habla de la desconfianza institucional tan grande que tenemos en los diputados, que tienen que llegar a este tipo de mecanismos que son, yo creo que dignos de estudio, ¿no? Eso las universidades proponen y después rondas y se eligen preguntas, pero que no pasen de 20 para que no se pueda filtrar. Es tremendo, es una serie de contrapesos que me parece muy significativo del sistema político que tenemos. Pero Augusto, lo que me parece extraño, y lo llegué a platicar con varios diputados el día de ayer y en días anteriores, es que no se hayan, digamos, involucrado en el proceso y no se hayan registrado pesos pesados de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la auditoría de Jalisco. O sea, de esa gente que leemos, que escuchamos, prefieren no involucrarse en este tema y no registrarse. ¿Por qué? Tú estás en Jalisco, ¿cómo vamos? Convives con muchos de ellos. Sí. ¿Te han dicho algo? Oye, no le queremos entrar por esto porque no vemos condiciones. ¿Qué te platicaron? Cuando hicimos los foros y se desató el proceso, más de alguno dijo, oye, ahora sí me interesa participar porque parece que la competencia va a ser leal, es decir, que no hay que comprar lealtades, que no hay que ir a ofrecer a los factores de poder algo específico para que me dejen llegar, entonces quiero participar.
Por supuesto, esto no va a ser tan así. Las reglas que tenemos para elegir auditor todavía no están para privilegiar a las mejores o a los mejores. Están para hacer un filtro y dejarle a los diputados todavía una decisión unipersonal para que levanten la mano y digan fulano y fulano. Eso implica que tenemos ese espacio en el que ya pasaste el examen, ya rendiste, ya entregaste tus papeles, todavía tienes espacio para ir con las fracciones, con los diputados, a decir, a ver, me interesa. Y esa parte es la que no van a hacer y no quieren hacer las personas, esos pesos pesados que dices tú. No es sencillo inscribirse, exponerse públicamente a un examen cuando ya tienes un prestigio, cuando tienes cierta edad. A mí me sorprende estas 30 personas que además les publicaron el resultado de su examen. Y pues no fue bueno para la gran mayoría. Digo, a final de cuentas, 36% se quedó entre 70 y 79. O sea, estuvieron cerca. 80 también es una vara alta para decir aprobado. Exactamente. O competente, entonces, digamos, ¿no? No resultó y lo tan entiendo. mal. Me acuerdo en el asunto del ITEI que bueno, antes de este proceso último que tuvimos y antes de elegir a Cintia Cantero, pues hay que recordar ese fiasco que hubo en torno a la figura de Esteban Garay en su momento en el Congreso, en donde los diputados sacaron ahí una bolsa mágica y de pronto apareció el nombre de Jorge Gutiérrez Reinaga cuando nadie... Pero también tenemos que pensar, y ya lo decías, en el sistema. El mismo Alonso Godoy cuando empezó no lucía mal. No, técnicamente parecía y no tenía militancia partidista y no había un enlace directo con factores de poder. Sin embargo, el sistema es propicio para que quieras sobrevivir, pues empezar a llegar a acuerdos, empezar a decir, oye, pues aquí puedo obtener algo de poder, inclusive quien se pone listo puede obtener hasta dinero, y se pervierte la cosa. El asunto es que como observadores de lo público no nos decepcionemos a la primera. Algo se avanzó, la apertura de la Comisión de Vigilancia es de celebrarse, esta creatividad para el examen que dices tú, los foros que se hicieron para hablar públicamente de que hemos tenido una excepción en la Auditoría Superior del Estado, y es muy difícil pasar del Estado malo al Estado bueno. Pero si al final termina un auditor que no tiene credibilidad, que está atado a intereses políticos, padrísimo el proceso. Será un fracaso. Pero al final el resultado es difícil de defender. Del resto, yo sé, Augusto, que porque has sido observador, has estado cerca del proceso, no has querido, digamos, dar una opinión de quién crees que es el adecuado, y creo que tenemos que respetar eso, pero todos tienen alguna relación con lo público y con dinero público, es decir, Gustavo González, jefe de la unidad de nómina de Zapopan, Israel García, secretario de proyecto de modernización del catastro de Zapopan en el pasado, también Ulises Rafael Chávez Sánchez, jefe de la unidad de tesorería del Consejo de la Judicatura, pues todos han sido auditados. Sí, y por un lado tiene una explicación. Quien iba a pasar el examen, pues es quien tiene experiencia en ese mundo, quien tiene que conocer por su trabajo esas leyes que se pusieron en el examen, y pides experiencia en auditoría pública, pues tampoco tenemos muchos que no vengan de la auditoría pública. Quienes participaron como independientes, desde despachos independientes, desafortunadamente no pasaron este filtro, y no porque sean malos, simplemente porque es vastísimo lo que se puede preguntar respecto a las leyes. Y son cuestiones muy técnicas, supongo, que tampoco te las enseñan en técnicas jurídicas y también técnicas contables. Entonces era una mezcla interesante que nos pareció que era lo que alguien que aspira a ser auditor debería saber, debería poder responder, pero obviamente lo iban a responder mejor quienes estén en la práctica cotidiana de estos asuntos. Claro. No porque los demás fueran malos, ni siquiera me atrevo a decir que todos los demás eran malos en el sentido técnico. Simplemente esos reactivos que se eligieron en ese momento no los tenían en mente, y nos llevó a esto. Sí, festejemos la parte del proceso que sucedió, pero inclusive lo más exquisito del proceso se va a anular si quien resulte electo no nos convence o no es alguien independiente o que apunte hacia la auditoría que necesitamos. Será un fracaso. Alberto Gallardo, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Alberto, pues ahí está el proceso. A ti te tocó llevar uno, que fue el asunto del ITEI, que tampoco fue un día de campo, ¿no? Un paseo de campo. ¿Cómo viste el proceso y los resultados, ¿no? ¿Quiénes son elegibles, digamos? Sí, coincido con ustedes en lo preocupante pues del caso de Michelle, por el puesto que está ocupando actualmente. Y sí, el tema son temas muy complicados. De hecho, están manejando entre las cuestiones contables y
ilegales ha hecho ahí en el ITESO. Por lo menos luego tenemos estudiantes que cursan las dos carreras, porque se dan cuenta que es muy complicado entender una cosa sin la otra. Entonces sí requiere muchísima experiencia. Yo creo que de cualquier manera pues ha sido un proceso que se ha abierto mucho más que otros, y mucho más que incluso el anterior en que se eligió a Alonso Godoy, y bueno, no se digan otros asuntos. Sí, está más vigilado, eso está clarísimo. Sí, no, pero además esta posibilidad de que intervenga y de que sean supervisores la propia ciudadanía, que eso es un logro y es una conquista ciudadana. Eso no hay que dar marcha atrás, digo, independientemente del resultado de esta, es algo que tenemos que seguir avanzando y seguir presionando. Y es un tema, pues, por ahí acabo de leer un texto que se basa en un teórico italiano que se llama Rusconi, y él habla del tema del intercambio político y cómo cuando la sociedad civil deja de presionar, pues se viene bajo todos estos asuntos. Entonces, aquí la invitación es a toda la sociedad civil a que sigamos presionando, que sigamos estando solicitando lo que necesitamos, y sobre todo teniendo bien claro qué es lo que queremos. En este es el tema que nosotros estamos aquí pues trabajando, y a que se siga avanzando hacia un modelo de parlamento abierto, de congreso abierto, que permita mucho más vinculación con esto. Incluso pues va a tener que pasar por la revisión de algunas leyes. En esta ocasión ya no había tiempo de reformar la ley de la auditoría, y por eso ya no se pudo involucrar más, pero yo creo que es de reconocerse la creatividad que tuvieron los diputados para ver cómo permitir que se involucrara la ciudadanía y la academia. Hay que exportarlo, digo. Sí, de veras, es que es una cosa que no es fácil lograr, pero bueno, se ha logrado en buena medida por la presión de la ciudadanía y sin quitarle méritos, pues también por la apertura del propio Congreso. Déjame el corte y hablamos con el presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza. Conéctate y entérate. Síguenos en Twitter como @Zona 3 Noticias. Comunidad bien informada. Zona 3, la estación del reporte vial en el 91.5 FM. Durante todo diciembre, ven a tu agencia Renault más cercana y llévate un Renault Logan 2017 con bono al doble. Con gemelos de Renault, duplica tu pasión. Durante todo Cara a cara. Entrevistas en total libertad. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. Nueve de la mañana con 37 minutos y saludamos al diputado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, presidente de la Comisión de Vigilancia, que está en la línea telefónica. Diputado, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos. Diputado, conforme con el proceso, con el examen, con lo que llevamos hasta ahorita para elegir al nuevo auditor. Sí, conforme. La verdad es que hemos tratado de hacer todo pues de la manera que ya lo habíamos platicado ahí con tu radio escuchas, y se sigue caminando en ese sentido. El día de ayer se elaboró y se aplicó y se revisó el examen a los 31 aspirantes. Bueno, fueron 30, uno no asistió. Uno no fue, ¿no? Uno no fue. Bueno, perdimos la comunicación con Hugo René Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Vigilancia y quien le ha tocado de alguna forma encabezar todo este proceso de renovación de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Vamos a tratar de retomar la comunicación con el diputado. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 3122-4200, 3122-4266 y el WhatsApp 3318807641. Creo que al menos el diputado Hugo René ha sido muy transparente en el procedimiento, ¿no? A diferencia de otras renovaciones de puestos, donde hubo mucha opacidad para saber exactamente qué se calificaba, cómo. Creo que en este caso el diputado ha cumplido en términos de transparencia, ¿no? Sí, ha sido transparente, se ha podido dialogar con él y no porque en todo estemos absolutamente de acuerdo, sino aún en los desacuerdos se ha podido se ha podido plantear bien. Los foros que organizamos en agosto, septiembre, fueron muy buenos y completamente libres. Inclusive Alonso Godoy estuvo invitado a la inauguración. Ah, ¿sí? Confirmó, después dijo que no. Participaron gente del Congreso, del gobierno, empresarios, académicos. Inclusive trajimos al secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación. Y esa apertura se agradece. Ahora también hay que recordar el papel que juegan la Auditoría Superior del Estado en este nuevo esquema del Sistema Nacional. Ahorita lo recordamos, saludamos de nuevo al diputado. Diputado.
Hola, ¿qué tal? Perdón, se cortó la llamada. Bueno, nos decías que estás conforme con el proceso. De estos 4 que superaron los 80, ¿quedará el nuevo auditor superior del Estado de Jalisco? Pues bueno, esa es la intención. Están Israel García Íñiguez, Gustavo Alfredo González Pacheco, Ulises Rafael Chávez Sánchez y Hugo Alberto Michel Uribe. Pues el día de mañana tendremos las entrevistas correspondientes y después el análisis de la documentación para expedir un dictamen dentro de la comisión, y ojalá que para el día martes el pleno pueda estar decidiendo. También te quiero comentar que he dado la instrucción de que el día de hoy, estimo que por la tarde, puedan tener publicados sus currículums y todo en la página del Poder Legislativo, para que, bueno, pues sea público todo este tema de quiénes son los aspirantes, cuál es su trayectoria, etcétera. Entonces, ¿la idea es que el pleno sea el martes, diputado? La idea es que el pleno pudiera elegir entre los que se dictaminen como viables quién pudiera ser el siguiente auditor. Bueno, evidentemente, como pues sabemos, se requiere una mayoría calificada. Este tema no está fácil y se requieren 26 votos de los 39 que integran el legislativo. ¿Por qué dejaste que se registrara Hugo Michel, subsecretario de Finanzas? Porque se registró bien. Pero pues es subsecretario de Finanzas. Bueno, sí, y él tiene su derecho a registrarse. Ya haremos la documentación de la viabilidad jurídica. ¿Todavía puede ser descartado? Sí, claro, en la revisión documental hay que todavía revisar si se procede y se cumple con los requisitos constitucionales o no. Yo nada más te quiero recordar que el artículo que está expresamente en la Constitución, en la Ley de Fiscalización Superior, habla de titulares de secretarías. Ojo en ese tema. Titulares de secretaría si él es subsecretario. Él no es un titular. Pero ¿no se hace como una leguleyada para permitir que se registre? Pues digo, ya el dictamen los pide toda la comisión y ya entraremos en su discusión. En mi punto particular, creo que no se está incumpliendo con lo que dice, no es una leguleyada. Digo, es un requisito que está establecido desde 2008, ¿no? En la legislación. Sí. Pero caería en un claro conflicto de interés, diputado. Bueno, está gastando el dinero público y después le toca ir a auditarlo. A ver, lo que a mí me toca hacer es un dictamen en base a los temas legales. Las otras cuestiones que pudiera haber en la discusión, pues ya comprende dentro del tema que tendremos que discutir en el pleno y la decisión que tenemos que tomar en el pleno. Yo tengo que hacer una discusión en cuanto a la legalidad. Y en cuanto a la legalidad, hasta el momento, en ese aspecto que tú me mencionas, yo no encuentro que su cargo esté contrario a lo que dispone la Constitución y la propia Ley de Fiscalización. Los otros temas que tú ya mencionas, pues esos se discutirán en su momento. Pero aparte, digamos, diputado, de la legalidad y el discurso sobre la ley, que está bien, entiendo que la convocatoria tiene que estar apegado a eso y también todo el proceso, también hay un asunto que tiene que ver con si es idóneo o no. Y tú también seguramente tienes una opinión en torno a este tema. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que sería idóneo que el subsecretario de Finanzas pase a ser el nuevo auditor? Pues eso ya nos va a llegar en el momento de la discusión en el pleno. La verdad es yo ahorita lo primero que tengo que hacer y quiero concentrarme es en esta discusión en torno a la legalidad y el dictamen, los elegibles, quienes aprueben los requisitos correspondientes, y evidentemente hay voces en contra y voces a favor, como tú lo mencionas. ¿Sí? Hay quienes mencionan su experiencia y su gran capacidad que tiene y comprobada en las materias de fiscalización o de control de recursos públicos. No, experiencia tiene, claro, independencia no, pero experiencia sí. Y gran capacidad, aparte de experiencia. Y hay quienes también mencionan lo que tú ya has mencionado de la pertinencia o no del nombramiento en base al cargo que ha ostentado. Pero bueno, esto será objeto de una discusión o de decisiones que se tomarán entre los miembros del legislativo el próximo martes. Yo ahorita estoy totalmente enfocado en que saquemos este proceso en torno a un proceso de legalidad. Descartarlo sin del dictamen, sin que medie una condición de inegibilidad de acuerdo con la ley o la Constitución, pues me llevaría a realmente estar violentando la ley. Yo lo que quiero es que esto salga, mi meta es que esto salga conforme a la ley, cuidar el tema de impugnaciones, y bueno, ya después todos en pleno discutiremos y opinaremos por quién es el elegible. Yo creo que nos hemos enfocado mucho en la figura de Hugo Michel, sí. y pues hay que recordar que hay otras 3 personas que también han acreditado el examen del día de ayer, y pues no podemos descartar a nadie en este momento, ni tampoco podemos asegurar que una persona sea la que trae dados cargados, como alguien ha mencionado, creo que incorrectamente. El maestro Alberto Vallardo te quiere hacer una pregunta, diputado. Sí, claro.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Aquí el tema, entiendo la cuestión de la legalidad, pero bueno, desde la sociedad civil lo que se ha manejado es también el tema de quiénes no se quiere que sean. Es decir, es un asunto político totalmente, como debe de ser en este asunto, y la discusión que ustedes van a tener justamente es política. En ese sentido, yo creo que sí sería importante que se hicieran públicos también los criterios sobre los que van a discutir cuál es el perfil idóneo para poder en última instancia decidir quién se va a quedar con este puesto. Es decir, más allá de los criterios legales, porque esos ya de alguna manera se van a acreditar, claro. Pero el tema aquí es un asunto sumamente político, meramente político, pero tiene que ser político y transparente. Es decir, aquí no, en ese sentido, no sé qué tengan previsto hacer. Entiendo que a veces estas cuestiones las discute la mesa de coordinación o la Junta de Coordinación Política, sí. Pero yo creo que dada la magnitud de lo que se está aquí en juego, sí tendría que ser un asunto público. O sea, que transparenten sus razones para votar por determinado personaje. Sí. Diputado. Bueno, sí, eso efectivamente, cuando tuvimos los foros y cuando recibimos las peticiones de la sociedad civil organizada en estos temas y nos han pedido que a ellos les gustaría mucho que se pudieran razonar los votos el próximo martes, y bueno, ya en su momento estaremos viendo. Yo creo que esa es la intención de algunos, no sé, de todos, no es una obligación tampoco de los legisladores. Sí. En esa cuestión. Yo creo que a mí sí me gustaría, evidentemente, como lo habíamos ya platicado, que así ocurriera. Lo que sí yo hoy todavía estamos, todavía no terminamos la fase dentro de la comisión, y evidentemente nosotros tenemos que terminar lo legalmente elegible. Evidentemente vamos a entrar a esa discusión política, y el momento idóneo va a ser en el pleno, el próximo martes, primeramente, si así lo quiere Dios y la vida, que podamos estar ese día discutiendo ese tema. Ojalá no se retrase, y bueno, pues ahí yo creo que es el momento idóneo en el que se darán todo este tipo de posicionamientos, porque sí, concuerdo, una cosa es el tema legal y otra cosa tiene que ver con pues la viabilidad política, democrática, de que se puedan dar un nombramiento incluso ética, ¿no, diputado? Mencionado. Alberto. Sí, nada más rápido. Sí, para aclarar, el tema es que sí es una obligación dar cuentas, sí debería ser una obligación, porque es un tema de derechos humanos, es decir, tenemos derecho a que se nos rindan cuentas de las decisiones que toman nuestros representantes. Entonces, aunque eso no esté en la ley, sí está consignado en los mecanismos internacionales de derechos humanos. Entonces sí es un asunto que tendrían que estar contemplando ustedes, diputados, de explicarnos cuáles fueron los criterios con los que deciden algo tan importante como esto. De hecho, ya deberían estarlos haciendo públicos los criterios sobre los que van a discutir, para que también nosotros como ciudadanos podamos juzgar si su decisión fue lo más adecuado o no para nuestro estado. También aquí está con nosotros Augusto Chacón, que creo que lo conoces y también te quiere hacer una pregunta. Sí. Buenos días, Hugo René. Bueno, sobre todo alrededor de la publicación de los documentos, la sociedad civil pidió y la Comisión de Vigilancia aceptó incluir en la convocatoria que como acto de buena fe los pretendientes y las pretendientes incluyeran su declaración 3 de 3. Si ya podemos saber si estos 4 contendientes que pasaron el examen, alguno de ellos la presentó, porque será muy interesante cuando hay el enlace tan directo de uno de los que pasaron el examen hacia intereses muy claros, que ni siquiera son oscuros. Hay intereses muy claros desde que él ha sido administrador de dinero público, no solo en estos sexenios. ¿Para saber si presentó su declaración de intereses? Sí, que es una de las de 3 de 3, la declaración de intereses. Dice la intención es que el día de hoy se pueda dar a conocer todo eso, del tema del 3 de 3, quiénes lo presentaron o no, y el tema de los currículos. De acuerdo. Diputado, gracias. Hombre, un abrazo. Y gracias por dar la cara, porque nunca te nos escondes. No, aquí estamos. Un saludo. Vamos al corte y regresamos para leer. Hay muchos mensajes de WhatsApp, de Twitter, y también pues dar algunas conclusiones en torno a este tema de la auditoría. 9 de la mañana con 53 minutos. Algunos mensajes, dice 9015. Si la elección de los comisionados en el ITEI fue opaca desde el Consejo Consultivo, no entiendo por qué pide transparencia ahora el maestro Alberto.
Gracias, buen día. El chiste se cuenta solo con la petición de transparencia del maestro Vallardo. No sé si quieres responder algo, Alberto. No, bueno, pues todo estuvimos dando cuenta puntualmente, incluso te estuvimos transmitiendo en vivo todos los criterios que se siguieron, todos se publicaron en la página del ITEI. Pues más bien, hubo voces interesadas incluso dentro del Congreso en tratar de descalificar todo el procedimiento, pero en realidad todo se llevó a cabo como tenía que llevarse, sin ningún tipo de opacidad. Se dieron cuenta puntualmente de todo, incluso todas las sesiones se estuvieron transmitiendo en vivo. Quien quiso estar, quien quiso asistir pudo hacerlo. De hecho, a mí me llamó la atención que hubo muchas críticas de gente que ni siquiera se apuntó para ser observadores, siendo que podían haber sido observadores en el proceso. De acuerdo. Ahora, nos están confirmando que los 4 que pasaron de 80 presentaron su 3 de 3. Bueno, habrá que revisar la de Hugo Michel. Está interesante que lo haya presentado. Marta Gloria González, para mí es una cortina de humo lo de Hugo Michel, porque están tratando de ocultar otro candidato que ya ha de estar elegido por default. Bueno, pues parece que Marta Gloria me leyó la mente, porque de eso estábamos hablando en el corte, o igual está por aquí en la cabina, o Marta Gloria. Pero bueno, gracias por el comentario. 3600 nos manda una foto, te agradezco mucho. Nos dice Alfonso, jaja, buen día, Enrique, le salió lo priista al diputado, se enojó y se quedó sin argumentos. Bueno, yo no lo escuché enojado al diputado. Yo entiendo que él en este momento se tiene que constreñir a lo que dice la ley puntualmente, que también sería grave si me da su opinión sobre alguno de los aspirantes, pero yo como periodista pues se lo tengo que preguntar, ¿no?, en torno a este tema. Claro, no, y la verdad es que sí se pone el debate bueno, pero es difícil que se enoje y aguanta. Ayer mismo hubo una discusión sobre si se publicaba inmediatamente la calificación de los participantes, sí, y él en automático dijo sí. Después las fracciones lo deliberaron y demás, pero él sin dudar dijo sí, vámonos, hay que publicarlas. Entonces yo la verdad es que el diputado ha hecho un buen trabajo. Que él por un lado tiene que lidiar con todos nosotros, con todas nosotras, y por otro lado con los factores reales de política interna al Congreso y externa al Congreso. Que le dicen, aguanta, no saques la convocatoria. Sí, aquí estuvo con nosotros y nos decía, yo quería sacar la convocatoria desde el primer día, pero el problema es que no se ponen de acuerdo, y si yo sacaba la convocatoria sin el consenso, era imposible, ¿no? Y lo dijo aquí al aire en este programa. Dice también 3445, soy Alfonso, como siempre buenos los diputados para evadir sus responsabilidades, bla, 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 y no dice nada. 1416 también nos manda, ¿qué va a pasar con los que no tienen registrado el título y cédula profesional en la Dirección de Profesiones del Estado? Quien no se registró porque no cumplía ese requisito de la convocatoria y fueron considerados las 2 personas que no cumplen el requisito, ¿podrán demandar ante la instancia correspondiente? Pues sí. Claro. Por supuesto. Sí. El requisito era claro, estar registrado ante la Dirección de Profesiones. Y sí, es cierto, dos no están registrados. Bueno, ahí es un tema que es importante considerar, ¿no? Claudia Villa, señores, qué bueno que difunden el tema, pero si están esperando que los diputados tengan ética, empezamos mal. Pues con esta situación son juez y parte, y para variar las leyes están mal hechas, pues impiden que los políticos se les pueda pedir cuentas reales. O el asunto, más allá de esperar o no cierta ingenuidad de pensar que los diputados pueden actuar éticamente, pues les toque su chamba. Digo, al final, ojalá, creo que el auditor hubiera otro proceso, otros contrapesos, pero son electos precisamente para esto. Dice 7020, ¿será que el señor Michel no le regalaron la calificación mínima de 80 para pasar a la siguiente etapa? Sacó exactamente el 80. 9385, hola, buen día, soy usuario del Macrobús, recorro ustedes para que exhorten al secretario de Vialidad y al fiscal general para que actúen contra las unidades que supuestamente son oficiales y utilizan el carril exclusivo, ya que presionan al conductor del Macrobús a pasarse altos y ponen en riesgo a los usuarios, que en cada viaje somos más de 100, ya que el usuario es porque se les hace tarde el trabajo o es un reflejo de la prepotencia e inequidad de la ley, porque si ellos lo usan, entonces todos deberíamos de usarlo, ¿no lo cree? Ojalá tomen en serio este comentario y así evitar accidentes, porque no creo que haya tanto servicio de urgencias. Gracias, mi nombre es Fernando Preciado, y antes de que se nos acabe el tiempo, que nos queda poco, nos dicen también, nos mandan a través de Twitter, Héctor González nos pone, debían haber aceptado la propuesta de elección por sorteo. ¿Les parece adecuado de que los que pasen se elijan por sorteo? Pues o los que sean elegibles, digamos. Eso era uno de los mecanismos, de hecho, particularmente lo propuso Cecilia Díaz Romo de Tómala,
Y no luce mal cuando tienes perfiles similares, cuando la verdad la diferencia es menor, no luce mal porque queda claro que el azar juega el papel que en otros casos juegan los factores políticos de poder. El asunto es que no lo contemplaba la ley y no podíamos hacer ese brinco que por más transparente y sano que lucía, lo iban a impugnar. Así que era imposible de practicar. Queda También para nos- la siguiente También nos dice revisión de la ley. el diputado Augusto Valencia, ahora resulta que el proceso para elegir auditor va bien, cuando el PRI congeló la convocatoria por semanas. Bueno, la convocatoria la congelaron todos. O sea, no fue un tema solo del PRI. Sí, ¿no? se acordó en la Junta de Coordinación Política esperarse. Augusto Chacón, gracias. Al contrario, Enrique. Alberto Vallardo, gracias. Mañana, cara a cara a las 9 de la mañana, platicamos con el delegado de la Cruz Roja para hablar precisamente de este cobro que se quiere incluir en el refrendo. Hasta mañana.